Buenos días, estimados estudiantes. Bienvenidos a la introducción de una de las materias más interesantes que podemos nosotros ver en nuestro módulo, como es la estadística básica. En esta ocasión vamos a empezar hablando un poquito de lo que representa esta disciplina de las matemáticas que ha hecho pues que nosotros podamos como humanidad acceder a una multiplicidad de datos y una gran cantidad de información que después de su respectivo análisis nosotros la podemos transformar en presentación, análisis y más que todo que nos va a llevar a la toma de decisiones. Hablando en un contexto general, podemos decir nosotros que la estadística básica es una disciplina fundamental que permite comprender y analizar datos, pero ¿cómo? Estos datos de manera ordenada y significativa. En nuestro mundo, en la actualidad, estimados estudiantes, el entorno y la sociedad, que es cada vez más influenciada por la información, miren ustedes, ahora tenemos en la palma de la mano gran cantidad de información, la estadística se convierte en una herramienta esencial para diversas áreas del conocimiento. La podemos utilizar en economía para ver el comportamiento económico de nuestro país. Podemos utilizarla en la salud para ver el comportamiento de ciertas enfermedades, atención pública, niveles de atención en pacientes, niveles de atención prioritaria y demás. La podemos utilizar en la educación justamente para monitorear la cantidad de estudiantes por carrera, la cantidad de estudiantes por profesión, la cantidad de estudiantes egresados, la cantidad de estudiantes retirados. En las ciencias sociales, en las ciencias naturales, en el marketing, en el merchandising, en el mundo de la publicidad, nosotros podemos aplicar la estadística casi en cualquier disciplina de la humanidad. Su estudio proporciona métodos y técnicas, que es lo que nosotros vamos a ver, para principalmente recolectar, organizar, presentar y analizar los datos, con el fin de tomar una decisión informada y establecer conclusiones más que todo confiables. Entonces, miren, la estadística, por un lado, nos enseña a analizar, organizar, ordenar los datos, pero con un solo objetivo esencial, que es la toma acertada de decisiones. Para eso sirve la estadística, ¿sí? Es decir, ahondando un poquito más, podemos decir que el propósito principal del estudio de nuestra materia es brindar a los estudiantes y a los profesionales y a la gente, al público en general, las habilidades necesarias para manejar datos correctamente. Ese sería el propósito principal del estudio de la estadística. Lo que incluye, primero, nosotros vamos a aprender a identificar y clasificar los datos en torno a variables que nos van a servir de mucha ayuda para justamente buscar este propósito principal de la materia. Asimismo, nosotros nos vamos a ayudar de tablas, de gráficos, hasta el cálculo de medidas descriptivas que vamos a ver más adelante, como la media, la mediana, la moda, varianza, desviación estándar, etcétera, ¿sí? Que nos van a seguir en conjunto siendo aplicadas para nosotros poder tomar una decisión. Obviamente soy reiterativo en el tema de la estadística porque realmente en este mundo actual donde nosotros estamos totalmente invadidos de información de la cual todos sabemos que no siempre es fiable, no siempre es verdadera, no siempre es analizada, cuantificada. Por lo tanto, la estadística forma un papel preponderante en nuestra preparación. Ustedes como estudiantes universitarios deben estar muy cerca de la estadística porque todo profesional debe tomar una decisión en base a un estudio, en base a un análisis técnico,
en base a una compartición de variables, ¿sí? En base a un método, en base a un modelo matemático. Solo así usted tendrá algún tipo de soporte, algún tipo de argumento en su toma de decisiones. Y les digo esto, estimados estudiantes, hoy en día la gente está acostumbrada a emitir juicios, a emitir conclusiones, a dar análisis totalmente superficiales y muchas veces se toman decisiones equivocadas por no aplicar ningún método de cálculo, ningún método matemático. Nadie es dueño de la verdad y mucho menos del futuro. La estadística obviamente se basa en comportamientos anteriores para definir un futuro probable, pero si nosotros utilizamos un método es mucho más probable que acertemos con nuestra conclusión, acertemos con nuestra decisión, que si la tomamos sin ningún fundamento, sin ningún tipo de análisis y más que todo únicamente con anécdotas, con algún tipo de juicio, con algún tipo de testimonio, pues de orden cualitativo que nos servirá de una manera muy mínima realmente para tomar una decisión. Además, como les decía, la estadística introduce conceptos fundamentales de probabilidad, que es también lo que nosotros vamos a utilizar, estos ejemplos de probabilísticos aplicados a nuestra vida diaria, a nuestra profesión, a nuestro estudio, para obviamente ver cuál es el camino más viable que nos presenta un método matemático y acompañarnos en esta toma de decisión. No podemos decir con esto que la estadística es infalible. No podemos decir con esto que la estadística será pues la alternativa única que tengamos para tomar una decisión. Pero sí, como estudiantes universitarios, tendremos un fundamento en base a un método para emitir algún criterio, algún juicio. Lo que nosotros tratamos de bajar con estas herramientas que se les va a brindar son la incertidumbre asociada a las predicciones, la incertidumbre que tenemos asociada al futuro que nos espera. Entonces, estimados estudiantes, la estadística se transforma en una cajita de herramientas donde nosotros, según cada escenario que vayamos enfrentando, vamos a utilizar cada una de las herramientas según aplique en ese momento y pues nosotros seremos profesionales más seguros, profesionales con un criterio más sólido y profesionales con una visión clara de los datos, de los hechos. Recordemos, hoy en día en la sociedad, quien maneja la información, quien es dueño de la información, es dueño del mundo. La estadística no solo se limita al análisis numérico, como he tratado de mencionar hace un momento, sino que también enfatiza en la interpretación crítica de los resultados. Una vez que la estadística, aplicando la herramienta, nos dé un valor como resultado, un valor numérico, perdón, ¿qué vamos a hacer nosotros? Interpretar, ¿no? Interpretar esta información, ser críticos de los resultados y ser pues realmente instrumentos para ver la factibilidad de su aplicación práctica. Porque muchas veces un dato numérico puede arrojarnos algo alejados de la realidad. Las matemáticas son tácitas, nos dice este es el resultado y pues muchas veces la capacidad del estadístico, la capacidad del profesional hace ver que ese resultado no siempre va a acompañar a una realidad, no siempre va a acompañar o estar muy cerca de lo que realmente sucede. Eso también vamos a buscar en este curso, la capacidad de análisis, interpretación y síntesis que debe tener todo profesional de la estadística para finalmente tomar una decisión acertada. En contexto
nosotros podemos decir que la estadística básica representa una competencia transversal, atraviesa todas las disciplinas y es imprescindible para cualquier carrera. Sea la que ustedes están estudiando en este momento, la estadística se va a convertir en un baluarte de su profesionalización. Todas las carreras que necesiten un análisis cuantitativo, todas las carreras que manejen números y datos, tienen que estar muy cerca de la estadística. Aprender fundamentos facilita el acceso a estudios avanzados de estadística básica y luego pasamos a la estadística inferencial. Estudios de econometría, investigación de operaciones, análisis de datos que amplían el conocimiento y las aplicaciones en áreas específicas. Hoy en día, la estadística con inteligencia artificial nos ayuda a ahorrarnos mucho trajín en el camino, pero siempre todavía necesitaremos del análisis del ser humano para la toma de decisiones. Finalmente, estimados estudiantes, la relevancia actual de la estadística básica radica en su papel central frente al creciente volumen de datos que tenemos en el mundo, día a día. La ciencia de los datos, también le llamamos a nuestra estadística, permite transformar datos en información útil, ayudando a enfrentar desafíos complejos y a innovar en distintos ámbitos. Por tanto, su estudio es un paso esencial para formar profesionales capacitados y conscientes del valor de la información en la sociedad contemporánea. Bien, en este momento nosotros vamos a revisar el contenido de este módulo de estadística básica. Muy bien, vamos a empezar viendo la introducción a la estadística y vamos a entrar ya un poquito en materia hablando de la importancia y las aplicaciones. Luego revisaremos los tipos de estadística o la clasificación y para finalmente revisar los conceptos fundamentales de la estadística. Bien, aquí les acompaño con una definición, pues que en general tenemos muchas definiciones en la red, en los libros, que nos dice que la estadística es una disciplina científica que se ocupa de la obtención, orden y análisis de un conjunto de datos con el fin de obtener explicaciones y predicciones sobre los fenómenos observados. Entonces aquí tenemos una definición general de la estadística y pues el cuadrito, pues como ustedes pueden ver, está formado por una distribución de datos en un pie, en un pastel, donde cada color representa un número de datos, ¿no? Entonces aquí el número de personas analizados podemos, por ejemplo, clasificarlos en datos cualitativos como por género, por ejemplo, o estado civil, ¿sí? Entonces aquí nosotros tenemos un cuadro y este gráfico de pastel nos va a llevar lógicamente a tomar una decisión, ¿no? Este gráfico lo podemos transformar en un gráfico de barras para ver cuál es el grupo de datos que representa mayor número o es más representativo dentro de la distribución. Con esto nosotros podemos tomar una decisión fundamentada y apalancada en un método. Como dije, aquí les dejo también el objetivo de la estadística, que es pues mejorar la comprensión de los hechos a partir de la información disponible, ayudando a tomar decisiones fundamentadas y realizar proyecciones futuras. Entonces, la estadística trabaja con dos tipos de datos, con datos históricos que nos ayudan a ver el comportamiento de un escenario, de un hecho, para que nosotros podamos proyectar ese comportamiento hacia el futuro. Entonces, bueno, la estadística inclusive, estimados estudiantes, la utilizamos en nuestra vida diaria. No debe ser ajena nunca a nosotros. Si nosotros, por ejemplo, escuchamos
que en determinado sector existen un gran número de accidentes de tránsito. Vamos a los datos, ¿sí? La Agencia Nacional de Tránsito en Ecuador indica que la vía más peligrosa que cruza las avenidas de Quito es la avenida Simón Bolívar, con una estadística de un accidente por día. Entonces, si nosotros tomamos ese dato, estamos hablando de 30 accidentes en el mes, estamos hablando de 365 accidentes en un año, pues la estadística nos ayuda a tomar una decisión sobre esto, ¿no? Entonces mucha gente que ve esta estadística en los noticieros toma la decisión de no visitar la autopista Simón Bolívar por este dato estadístico, ¿no? No podemos decir que ese accidente indefectiblemente tiene que suceder el día de hoy, ¿no? Pero la estadística agrupa los datos y si tenemos 365 accidentes en un año, ¿sí? Puede haber que en un día no haya accidentes o puede haber que en un día haya 3 accidentes. Marca una medida de tendencia central, en este caso el promedio simple, para decir que 365 accidentes en un año representan o estadísticamente a un accidente por día. ¿Qué hemos hecho con este pequeño análisis? Ver todo lo que ha pasado en el transcurso de un año, es decir, hemos analizado el pasado para nosotros tomar una decisión en el futuro. Si tenemos 365 accidentes en la Simón Bolívar, algo tenemos que hacer, estimados estudiantes. ¿Qué hacemos con ese dato? Si lo comparamos, ese dato lo podemos comparar, hacer un benchmarking, ¿no? Lo comparamos con el resto de autopistas del mundo inclusive, vamos a saber qué tan peligrosa es la autopista, ¿no? Si también la comparamos, esta autopista Simón Bolívar, con el número de vehículos por hora que soporta esta circulación, también tenemos otro dato para tomar una decisión. No podemos comparar, por ejemplo, la autopista Simón Bolívar con un carretero E15 o la E18, por ejemplo, que es la Ruta del Sol, que pues circulan muy pocos autos. Entonces, el índice de accidentabilidad va a ser totalmente superior a la Simón Bolívar, no por días, sino por número de vehículos que soporta la vía. Por lo tanto, el hecho de decir que tenemos 365 accidentes en la autopista, también debemos juntar otras variables, ¿no? Porque realmente el número de, si traemos a nuestro análisis una nueva variable que nos diga, por ejemplo, día de la semana, vamos a ver que la variable que presenta la Agencia Nacional de Tránsito dice que la mayoría de los accidentes son entre jueves, viernes y sábado. Entonces miren ustedes, el domingo tenemos muy baja accidentabilidad, el lunes muy cerca a cero y el martes igual. Entonces no es que, como ustedes ven, la autopista va a tener siempre un accidentado por día, sino que si juntamos una variable adicional, ya vemos que los 365 accidentes en el año se agrupan en solo en un determinado día, por ejemplo, jueves, viernes o sábado. Si seguimos trayendo más variables a nuestro estudio, vamos a ver que jueves, viernes y sábado son los días de mayor accidentabilidad, pero ¿a qué hora? Entonces traemos otra variable a nuestro estudio y decimos que las horas más conflictivas son de 7 de la noche a 7 de la mañana. Es decir, toda la noche, de 7 de la noche a 7 de la mañana, ocurren este tipo de accidentes, ¿no? Entonces usted dice, qué raro, ¿y por qué en el día no tenemos esa accidentabilidad, ¿no? Entonces vamos a traer una nueva variable a nuestro estudio que será la velocidad promedio de los vehículos por cada hora de circulación. Y vemos que en el día
baja totalmente la accidentabilidad porque los vehículos también bajan a menos de la mitad a una velocidad de 50 kilómetros por hora de promedio, por lo tanto la accidentabilidad es menos probable. Pero si revisamos la banda horaria de 7 de la noche a 7 de la mañana, podremos ver que el índice de accidentabilidad se dispara porque obviamente la velocidad promedio sube a 80 y 90 kilómetros por hora. Es lo que trato de decir, estimados estudiantes, que la estadística puede traer muchas variables y mientras más variables nosotros metamos en nuestro estudio, más certeros vamos a ser en nuestras conclusiones. Con esto yo trato de hacer una invitación para que vean qué tan interesante es nuestra materia del estudio de la estadística. Muy importante, por supuesto, porque en la primera ventaja que nos dan todos estos estudios, que he tomado como ejemplo la accidentabilidad en la Simón Bolívar, es para tomar decisiones informadas. Usted no puede decir la Simón Bolívar es la autopista más peligrosa del mundo, si es que no tiene un estudio estadístico de por medio, si es que no está diciendo algo en base a un método y mantener una decisión informada. Evaluar y comprender críticamente la información. Miren, ahora nosotros estamos acostumbrados a ver cantidad de información errónea, cantidad de información falsa, cantidad de información fake, como dicen sus compañeros, ¿sí? Fake news. ¿Por qué nosotros vemos todo eso? Porque la gente trata de desinformar, subir información con quién sabe qué objetivo, realmente subir una información irreal, subir una información equivocada para conseguir likes, para conseguir número de visitas, en fin, cualquier despropósito puede reunir este tipo de información mal viabilizada. La importancia de la estadística, aplicación en múltiples ámbitos, como ya les dije, soporte para investigaciones y desarrollo, ¿no? ¿Cuán importante es la estadística para partir de algo, ¿no? Para partir de algo y decir, mire, ¿sabe qué? A partir de este estudio estadístico que se ha hecho en la Simón Bolívar, nosotros iniciaremos este plan de mejora, ¿sí? A partir de este estudio estadístico donde la accidentabilidad es de 7 de la noche a 7 de la mañana, pondremos estas medidas de seguridad en ese horario, ¿no? Entonces ahí sí podemos acompañaros de la tecnología, del mismo ser humano, del cuerpo policial, bueno, en fin, cualquier medida que usted tome es válida para bajar el índice de accidentabilidad. Pero recuerde, cualquier medida que usted vaya a tomar como profesional debe ir sustentada, fundamentada, acompañada de un método científico, de un estudio estadístico, de un modelo matemático, para no dar tantas soluciones al azar a las que estamos acostumbrados. Recuerden ustedes, son profesionales actuales de este momento, no pueden darse el lujo de cometer un error, de parchar, tomar una solución, poner un rompevelocidades por aquí, por allá, sin tener ningún tipo de estudio técnico, sin tener ningún tipo de apalancamiento en un modelo matemático. ¿Todo esto para qué, estimados estudiantes? Para mejorar la calidad de vida, para que la gente no se mate tanto en nuestro país en accidentes de tránsito, ¿sí? Solo tomando este ejemplo, mejorar la calidad de vida, mejorar el bienestar de los ciudadanos, mejorar la vida de la sociedad. Eso busca también la estadística, ¿no? Por qué tanto análisis? ¿Por qué tanto estudio? ¿Por qué tanto modelo? ¿Por qué tanto método? ¿Para qué vamos a estudiar tanto en el aula, estimados estudiantes, en este módulo, si no vamos a buscar la mejora de la sociedad?
Si con nuestro estudio no vamos a coadyuvar a que la sociedad mejore, el estudio es improductivo. Si nuestro análisis va a llevar a tomar una decisión que mejore el bienestar de la gente, solo ahí se justificará el estudio de la estadística realmente. Si usted hace estudios, saca conclusiones y esto a la sociedad no le sirve, pues todo habrá sido en vano. Bien, aquí tenemos las múltiples aplicaciones que tiene la estadística en el ámbito médico y la salud pública. La estadística nos ha ayudado históricamente. Miren, hace 5 años nosotros iniciamos con una pandemia, el COVID-19, y la estadística estuvo ahí para monitorear la cantidad de pérdidas humanas que tuvimos en el mundo, por provincia, por estado, por ciudad, por cantón, por parroquia, por barrio, por calle. ¿Sí? La estadística puede juntar muchísimas variables para monitorear un efecto, ¿no? ¿Y para qué nos lleva todo esto? ¿No? Solo sabiendo usted la cantidad de pérdidas humanas que hubo en la pandemia, usted podría canalizar los recursos, ver dónde se necesita más atención, ver dónde se necesita más insumos médicos, ver dónde se necesita mayor personal médico, solo en base al reporte de datos estadísticos. En los negocios y el marketing, la estadística ocupa un papel preponderante en la toma de decisiones, porque hace los estudios que nos dicen cuál es el comportamiento del mercado, qué están prefiriendo nuestros clientes, a dónde se está dirigiendo la demanda, cómo yo debo cambiar mi oferta a partir de un estudio estadístico para atraer a nuestros clientes. La estadística forma parte del CRM, donde mediante un estudio yo puedo tomar una decisión para acompañar a mi cliente, para fidelizar a mi cliente en la empresa. Entonces, los negocios y el marketing tienen que trabajar realmente ni siquiera de la mano, del brazo, juntos, join up, con la estadística, muy cerca. La ciencia, la ingeniería, ciencias sociales, psicología, todos los ámbitos. En el deporte, estimados estudiantes, cuando nos enfrentamos a un equipo de fútbol que ha tenido 20 copas, solo con ese dato estadístico usted sabe a quién se está enfrentando. Cuando nos enfrentamos al campeón del mundo con la mayor cantidad de títulos, hasta el tipo de partido cambia de matiz. El tipo de partido atrae más aficionados al estadio, solo por el dato estadístico que trae el rival. Ahora, con la inteligencia artificial, los sistemas nos pueden ayudar mediante datos estadísticos inmediatamente. Pero la inteligencia artificial, como les digo, estimados estudiantes, solo llega a proporcionar información. Usted como profesional debe analizar, interpretar y aplicar esa información en bien de la sociedad. La vida cotidiana también nos lleva a la estadística. Los medios, el entretenimiento, ¿qué ve ahora la gente estadísticamente? Empresas han desaparecido por tendencias de entretenimiento, ¿no? Empresas de entretenimiento, por ejemplo, como Blockbuster, que era una empresa norteamericana que se dedicaba al alquiler de películas mediante el método de club de socios. Entonces usted alquilaba la película, pagaba con su tarjeta de crédito y la devolvía en 2 días. Pero la estadística decía que la gente no prefiere salir de casa porque llueve, porque hace sol, porque hace calor, porque hace frío.
Así que la estadística mostraba en ese entonces que la gente no se siente atraída por ser parte de un club donde tiene que ir a retirar una película y luego tiene que ir de nuevo a entregarla. Entonces, los datos estadísticos de estas preferencias hizo que profesionales visionarios en marketing y negocios creen una nueva plataforma de streaming. Es así como Netflix y las otras plataformas vinieron a derrotar y aplastar ese método antiguo del movimiento de películas físico, ¿sí?, que no le gustaba a la gente. Entonces la estadística ayudó a cambiar un giro de negocio. La estadística ayudó a cambiar el objetivo, el target de un negocio determinado. La estadística ayudó a cambiar el core de un negocio. Esto como ejemplo de entretenimiento. Y así tenemos pues una infinidad de ejemplos que ustedes y yo iremos analizando en el transcurso de este módulo. Bien, vamos a entrar un poquito ya en lo que es la estadística y analizaremos la clasificación. Bien, la estadística atiende a una clasificación muy sencilla y básica. Debemos entender lo que es población y lo que es muestra. Como ustedes pueden ver en la gráfica, tenemos dos grupos. Un grupo mayoritario al que nosotros llamamos población. ¿Qué es la población? Vamos a despegarnos un poquito del concepto de número de habitantes de una determinada localidad. No, la estadística se refiere a la población como un conjunto completo de elementos. Es decir, puede haber población de personas, puede haber población de bicicletas, puede haber población de sillas, puede haber población de perritos, puede haber población de vacas. Es decir, la estadística nombra a la población como el conjunto completo de elementos o individuos que comparten características en común. Entonces, podemos decir población de tigres y población de venados. Pero también podemos decir población de habitantes de la sabana, ¿ya? Pero siempre van a tener una característica común para ser parte de la población. Si decimos población de tigres, quiere decir que todos son tigres. Si decimos población de venados, quiere decir que todos son venados. Pero si decimos población de habitantes de la sabana, nos estamos refiriendo a los animales que viven en la sabana africana. Entonces, ¿cuál es la característica que cumplen? Vivir en la sabana. Ya no importa que sean tigres o venados, pero siempre deben cubrir una característica en común para que sean una población. Si decimos una población de personas, ¿sí?, ¿cuál será la característica común? Pues que son esos, ¿no?, que son seres humanos. Estamos hablando de seres humanos. Esa es la característica común. Y esta característica común va a ser el objetivo de estudio para un experimento que hagamos o un análisis estadístico. Como les dije, pues la población en estadística habla de personas, objetos, animales, fenómenos, eventos que nosotros deseamos estudiar para obtener información relevante. Por esto, estimados estudiantes, podemos decir que la población representa el universo total
del que se puede extraer conclusiones. El universo total, ¿no? Entonces, población equivale al universo. Población equivale al universo. Ahora, podemos a este universo, a esta población, estudiarla de diferentes formas, de dos formas. La primera, en forma directa, ¿sí? O en base a análisis de muestras representativas que tomamos de esa población. ¿Qué es una muestra, estimados estudiantes? Todos nosotros desde niños nos hacen exámenes médicos y para analizar cómo está nuestro organismo, el médico necesita estudiar nuestra sangre. No necesita todo el universo de sangre, es decir, sacarnos toda la sangre del cuerpo para tomar una decisión. ¿Y qué hace? El médico toma una muestra representativa. ¿Qué quiere decir esto? Que la muestra que estamos tomando, los 5 miligramos dentro de una jeringuilla, será una muestra que tenga los mismos patrones, las mismas características de la población. Por eso la muestra es válida. Puede ser una muestra no válida cuando la muestra que obtenemos no cumple con las mismas características de la población. Entonces, por ejemplo, si en lugar de los 5 miligramos saco 1 miligramo, tal vez en ese 1 miligramo que yo voy a analizar no está todo lo que yo puedo encontrar y la muestra deja de ser representativa. Si hablamos de personas, el estudio puede ser más crítico inclusive. Si hablamos de un grupo de personas y decimos muy bien, de este grupo de estudiantes vamos a sacar una muestra y resulta que tomamos un estudiante que tiene los ojos color verdes. Y la muestra de este único estudiante que saqué de un curso de 80 estudiantes me indica que como él tiene ojos verdes, yo puedo deducir que todo el universo, toda la población de estudiantes tienen los mismos ojos. Por lo tanto, estaré cayendo en un error tipo 1. Bueno, ya veremos eso más adelante, los tipos de errores que podemos cometer. Tratamos de ser lo más perfectibles posibles en los estudios, pero siempre como seres humanos tenemos un margen de error. Nadie es perfecto, decía Sócrates, ¿no es cierto? Entonces ahí tenemos nosotros un margen de error también en estadística. Entonces, la muestra que yo tomé con ese estudiante de ojos verdes no es una muestra válida, no es una muestra representativa porque me llevó a una deducción errónea, a decir que como él tiene los ojos verdes, la muestra del grupo de personas que yo tomé, todas las personas tienen ese color de ojos. Por lo tanto, aquí vamos a calcular matemáticamente cuánto debe ser el valor de una muestra representativa. Es decir, si tenemos 100 estudiantes, lo ideal sería estudiar a los 100. Pero si tenemos 1 millón de estudiantes, creo que no tendríamos mucho tiempo disponible para estudiar a todos. Por lo tanto, la muestra debe ser representativa. Si usted me dice, saqué una muestra con el 50%, ¿no? de 1 millón de estudiantes, saqué una muestra de 500,000 estudiantes, es una muy buena muestra, ¿no? Pero ¿para qué tanto? ¿Qué método aplicó para sacar ese tamaño de muestra? ¿Por qué 500,000? Le felicito. Tal vez los 500,000 sí nos llegue a tomar una decisión válida porque es una muestra enorme, ¿no? Y vamos a estudiar esa muestra enorme y vamos a, en base al 50% de muestra, pero para eso nosotros tenemos herramientas matemáticas que nos van a decir hasta cuánto mínimo podemos sacar de muestra para tomar una decisión válida. Hablando de las poblaciones nuevamente, las poblaciones pueden ser
de carácter finito. Como ustedes aprendieron en teoría de conjuntos, un conjunto finito es un conjunto cuyos elementos están limitados. Por ejemplo, un conjunto finito decimos los habitantes de la ciudad de Quito. Le estamos limitando geográficamente a nuestra población y decimos solo vamos a analizar a los habitantes de la ciudad de Quito, a las personas que viven en la ciudad de Quito. O, por ejemplo, podemos decir la producción diaria de una fábrica. La fábrica de botellas produce tal número de envases en un día. Es una población finita porque estamos delimitando por tiempo a la población. Entonces, los habitantes de Quito será una delimitante, Quito. La fábrica de botellas por día será el limitante el tiempo, por día, nada más. O sea, estoy formando como lotes, como grupos, ¿no? Donde yo delimito y les transformo en una población finita. El otro tipo de población obviamente es la población infinita, cuando los elementos son ilimitados, ¿no? Por eso su nombre infinita. ¿Cuál sería una población infinita? Si nosotros analizamos los átomos, por ejemplo, de una sustancia, o yendo a un ejemplo casero, podríamos hablar de probabilidad, decir todas las posibles caras que puedo yo obtener al lanzar una moneda, ¿no? ¿Cuántas veces podría lanzar la moneda? De manera infinita. ¿Y cuántos resultados podré obtener al lanzar una moneda al aire? ¿Cuántas caras? ¿Cuántos sellos? Infinito. Ahí tenemos una población infinita porque el número de elementos puede no tener fin, ¿sí? Entonces, con esto, estimados estudiantes, yo les quiero decir que el estudio de la población es fundamental en estadística, porque ahí nos permite definir claramente el grupo sobre el cual se quiere trabajar, tomar decisiones o hacer inferencias. ¿Qué es una inferencia? Una inferencia es que a partir del pasado yo puedo pronosticar el futuro. Nadie es dueño del futuro, pero la estadística nos va a arrojar un resultado numérico que nos permitirá inferir sobre el futuro. Vamos a un ejemplo casero. Cuando usted conoce a una persona de la cual se sabe que no paga los préstamos bancarios, que no paga las tarjetas de crédito, que tiene juicios, que tiene demandas financieras, y esta persona viene donde usted y le pide dinero, usted está usando datos históricos para tomar una decisión. ¿Y qué va a decir? Pues que, ¿sabes qué? La respuesta es obvia. En base a los datos históricos de esta persona, yo procedo a inferir sobre el futuro. ¿Y qué estoy diciendo? Esta persona a mí tampoco me va a pagar. ¿Qué hacen las empresas, los bancos para darnos crédito? Que cuando usted va a comprar algo en un almacén y dice, solo con tu cédula, dice, ¿no? Para comprar algo. Usted presenta la cédula y ellos le ven el histórico crediticio en el buró para ver cómo usted era hasta este día en el pasado. Si usted tiene un buen carácter crediticio, dice, puches, el crédito está aprobado porque estamos infiriendo sobre este reporte para nosotros trasladarnos al futuro y decimos, esta persona sí nos va a pagar. O tiene altas probabilidades de pagarnos o tiene altas probabilidades de no hacerlo. El segundo
elemento de nuestra clasificación es la muestra. Como ya hemos hablado, la muestra es la parte de la población, pero que mantiene las características de la misma. Ya vamos a ver métodos de cálculo de la muestra para tener un nivel de confianza, ¿no es cierto? Un nivel de confianza. Como dice el viejo dicho del sastre, ¿no? Para muestra un botón. Ok, el botón representa realmente todas las características del resto de botones del vestido. Entonces no necesita llevar todos los botones a la sastrería. Entonces el sastre nos dice, solo necesito una muestra. Cuando usted está haciendo un trabajo en casa y le faltan tornillos, el señor de la ferretería dice, tráigame una muestra para saber qué tipo de tornillo es, para saber qué material está utilizando y la medida del mismo. ¿Ok? Entonces, la estadística se clasifica en dos elementos fundamentales, que es la población y la muestra. Estos dos elementos fundamentales podemos utilizarles en dos tipos de estadística: la estadística descriptiva y la estadística inferencial. Vamos a hablar este momento de cada una con respecto al uso de la población y la muestra. ¿Qué es estadística descriptiva? Como su nombre lo indica, la estadística descriptiva nos cuenta, nos describe, nos muestra cómo se comportaron los datos. La estadística descriptiva nos va a proporcionar, ¿no?, como rama de la estadística, la información que nosotros vamos a evaluar. ¿Pero después de qué? La estadística descriptiva recolecta, la estadística descriptiva organiza, presenta, inclusive si ustedes quieren resume de manera clara y significativa el conjunto de datos que estamos analizando. ¿De dónde salen estos datos que analizamos? ¿De la población o de la muestra? El objetivo de la estadística descriptiva es analizar la comprensión, analizar la información mediante técnicas numéricas que vamos a ver y gráficos para facilitar la visualización, pero sin realizar inferencias. Ya les dije que era una inferencia, ¿no? Es anticiparnos al futuro. No vamos a realizar inferencias, sino vamos a mostrar el as is, cómo está la información. Miren, esta es la población de datos o esta es la muestra, como sea, y presento. Y digo, así están las cosas. Eso hace la estadística descriptiva. Permite transformar gran cantidad de datos, llamémoslo crudos, en información ordenada, que puede ser interpretada en forma sencilla y objetiva. Para la estadística descriptiva, nosotros vamos a utilizar algunas herramientas, ¿no? Entre las principales, nosotros tenemos las medidas de tendencia central, como son la media, comúnmente conocida como promedio, la mediana, o también conocida antiguamente como valor central, y la moda como el valor más frecuente. Estas medidas nos sirven para identificar el comportamiento típico de un conjunto de datos. También vamos a utilizar medidas de dispersión o medidas también llamadas de variabilidad. Vamos a usar el rango, la varianza y la desviación estándar.
que nos indican el grado de variabilidad o el grado de dispersión de los datos respecto al valor central. En este caso, en la mayoría de casos, es la media. Eso hace la estadística descriptiva. Miren qué tan interesante es trabajar con los datos y más que todo ser dueños de la información. Otra característica importante de la estadística descriptiva es la representación gráfica de los datos. Aquí facilitamos la visualización de patrones, de distribuciones. Los gráficos más comunes que nosotros vamos a usar en este módulo son los histogramas, diagramas de barras y diagramas circulares, o pie o pastel también que los llamamos. ¿Qué nos van a permitir los gráficos? Pues comparar frecuencias, proporciones, pero de manera visual. En suma, la estadística descriptiva es una herramienta fundamental para comprender la información recopilada antes de realizar un análisis más complejo o tomar decisiones basadas en datos. El segundo elemento de la clasificación es la estadística inferencial. Entonces, una vez que nosotros dominamos la estadística descriptiva, nosotros pasamos a estudiar la estadística inferencial. Como les dije, ¿qué es inferencia? Es suponer, es pronosticar el futuro, ¿no? Cuando usted dice cuánto terminará, en qué puesto quedará Ecuador en el Mundial de Fútbol, entonces vamos todos a inferir. Usted puede decir, voy a usar estadística descriptiva y voy a ver cómo se ha portado Ecuador en todos los partidos de las eliminatorias y vemos que termina segundo, ¿no? En base del análisis de la población de los datos, puedo inferir que el Ecuador hará un buen papel en el Mundial. Decir qué puesto quedará, semifinal o campeón del mundo, tal vez usted esté infiriendo demasiado, pero la estadística inferencial nos va a ayudar con datos, analizar todos estos datos del pasado, de las eliminatorias, para nosotros tratar de buscar y escudriñar el futuro. Inmediato es el más seguro, pero mientras más lejos nos vamos en el tiempo, nuestra decisión o nuestra inferencia perderá peso. Si es que yo puedo decir que mañana va a llover, tengo muchas probabilidades de acertar. Pero mientras más me dilato en el tiempo y digo dentro de 2 meses, el martes lloverá, mi inferencia va a perder fuerza, por más modelo matemático que me acompañe. Por eso nadie cree en el INAMI, porque hacen inferencias semanales y mensuales. Y mientras más largo es el tiempo, mayor es la probabilidad de no acertar en el pronóstico. Pero si el INAMI nos dice que lloverá hoy en la tarde, tiene altas probabilidades de acertar en el pronóstico. Mientras menos tiempo, mayor probabilidad de acertar. Entonces, regresando al tema, ¿qué es la estadística inferencial con estos breves ejemplos? ¿Sí? Parte de la clasificación de la estadística que se va a encargar de realizar deducciones, generalizaciones, inferencias, conclusiones sobre una población a partir del análisis de una muestra representativa de dicha población. Como les dije hace un momento, siempre vamos a tener un margen de error. Vamos a tratar que este margen de error sea el menor posible. Eso sí está en nuestras manos.
pero siempre va a existir un margen de error. ¿Cuál es el objetivo de la inferencia? Utilizar la información que tenemos en el pasado de unos datos y hacer estimaciones. Probar hipótesis inclusive vamos a hacer y tomar decisiones fundamentales, todo en base al total de la población, sin necesidad de estudiar a todos sus elementos. Miren las inferencias que están haciendo sobre nuestro país, por ejemplo, y dicen, el Ecuador es un país altamente peligroso. Eso es una inferencia. Se está haciendo un criterio de nuestro país. ¿Por qué? Porque se capturó a unos delincuentes y en base de esos delincuentes inferimos de que todo el país está infectado. O a veces en base de una noticia desagradable, por supuesto, de orden delincuencial, nosotros inferimos que todo el Ecuador está infectado. Pero cuando usted sale a la calle, sale a hacer sus gestiones, ve que todo el mundo se comporta de manera formal y normal. Y usted dice, caramba, la percepción de que el Ecuador es un país infectado por la delincuencia, pues no parece ser tan grave como estamos viendo porque no me pasó nada. Y la estadística tal vez no le está abarcando a usted como dato estadístico dentro de la distribución. Y usted dice, bueno, a mí no me atracaron simplemente por suerte, porque estuve fuera del promedio o ni siquiera me alcanzó alguna medida de variabilidad. Todo en base a probabilidad. ¿Cuál es la probabilidad que usted sea parte de la estadística delictiva en nuestro país y obviamente cambie su percepción? Porque en el momento en que a uno lo asaltan y le roban, realmente dicen qué país estamos, ¿no es cierto? Pero si no le pasa nada, usted puede tener otra percepción y decir, no, realmente están exagerando. O si todo el día se pasa viendo usted Crónica Roja, que les encanta a los noticieros de nuestro país, porque es obvio que tienen rating, que la gente les sintoniza, el rating de ganancia, y eso significa dinero para el canal, obviamente presenta lo que le gusta a la gente. Crónica Roja. Si usted pasa viendo todo el día este tipo de programas, obviamente va a tener una percepción de la realidad del país, va a inferir sobre la realidad del país. De eso trata la estadística inferencial. Vamos a estudiar las dos. Con esto ustedes tendrán realmente una caja de herramientas completa para la toma de decisiones. Bien, les dejo aquí una diapositiva con un resumen de todo lo que hemos hablado con respecto a cada una de las estadísticas. Presenta datos de manera sencilla y directa, utiliza tablas, gráficos y medidas numéricas que facilitan su interpretación. No realiza predicciones ni inferencias, es la descriptiva la que estamos viendo. Sobre una población mayor, solo describe los datos disponibles de la muestra o población estudiada. Tiene un enfoque objetivo, utiliza medidas de tendencia central, estadísticos de tendencia central. Usa representaciones gráficas como histogramas, diagramas de barras y circulares para visualizar patrones de los datos. En el lado derecho tenemos un gráfico de estadística descriptiva del orden de diagrama de barras horizontales. En este diagrama de barras horizontales nosotros podemos ver dónde se usa estadística descriptiva. Entonces miren, según una encuesta realizada por los profesionales de la ciudad de Quito, por ejemplo, tenemos los siguientes resultados.
¿no? Y vemos que en mayor número se utiliza en investigación de mercados, ¿sí? Tenemos que en segundo lugar, la estadística descriptiva se utiliza en el ámbito de la salud pública. En tercer lugar, se utiliza en el ámbito de la educación. Y así podemos ver, pues, cómo se va comportando la preferencia del uso de la estadística descriptiva. Y usted sin ni siquiera leer, simplemente observa el gráfico de barras y se va a ir directamente a las barras más importantes y prominentes, las tres primeras. Inclusive hay una gama de color donde le invita visualmente a enfocarse en lo más principal, que son las barras con mayor aceptación de este estudio. Este gráfico, por ejemplo, ejemplifica lo que queremos decir. Tanta palabra, tanto número puede estar asociado simplemente a un gráfico que le permitirá a usted ver en un segundo cuál es la perspectiva del uso de los datos y cuál es el análisis objetivo que ha resultado de su estudio. En la estadística inferencial, como habíamos conversado, les dejo esta diapositiva de respaldo para que nosotros podamos tener a mano su concepto. La estadística inferencial trabaja con muestras representativas de una población para hacer inferencias, suposiciones, conjeturas. Las inferencias se basan en la teoría de probabilidad, como decíamos hace un momento, del INAMI, ¿no es cierto? La probabilidad de que llueva. Porque siempre hay un grado de incertidumbre y se manejan niveles de confianza. Nosotros vamos a manejar un nivel de confianza para decir que su estudio es aceptable. ¿Habrá algo, estimados estudiantes, que sea 100% confiable? ¿Habrá algún elemento, alguna acción humana, alguna creación humana que sea 100% segura? Pues no. Si el humano es totalmente imperfecto, ¿cómo puede crear cosas perfectas? Como decía Stephen Hawking, el momento en que el ser humano alcance el 100% de perfección en sus obras, habrá entendido el pensamiento de Dios. Pero como eso está muy lejos de suceder actualmente, pues las cosas siguen como está y nosotros creamos un grado de incertidumbre y un nivel de confianza. ¿Hasta cuánto yo puedo confiar en usted? 100%, eso sería iluso de mi parte. Puedo confiar en usted un 95%, que es un nivel de confianza muy alto. Si yo le doy un 95% de confianza, estoy dejando un 5% fuera del estudio. Es decir, que algo puede pasar. Es decir, que algo que no está predicho por mí puede suceder dentro de ese 5%. Pero si no sucede nada, hay un 95% de probabilidades que respaldan lo que yo estoy creyendo y creo en usted. Un banco, al dar un crédito a una persona, no puede nunca garantizar que este cliente le pagará y le devolverá el dinero con intereses, porque ese 100% no existe. Para los bancos es más confiable darle un crédito a corto plazo, a 3 meses, a 6 meses, a un año, hasta 36 meses o 3 años. Es muy confiable para un banco darle un crédito, porque en el poco tiempo es menos probable que a usted le pase algo. Nadie está libre, dice la sabiduría popular.
podemos perder nuestro empleo, enfermarnos o morirnos. Pero mientras menor es el tiempo, yo bajo la probabilidad que eso suceda. Pero si le doy un crédito a 25 años, tengo más probabilidades que a usted le pasen muchas cosas en ese tiempo. Por lo tanto, el nivel de confianza baja. Ya no será del 95%. Quedamos claro que el 100% no existe, porque yo mañana me puede pasar un accidente y ya no puedo estar con ustedes en clases. Eso está dentro de ese 5%. Pero si todo sigue como hoy, tenemos un 95% de que yo estaré con ustedes en clases, sin novedad y sin problema. En eso nos ayuda la estadística inferencial. Vamos a extrapolar resultados y hacer predicciones, sacar conclusiones sobre una población mayor a partir de datos de una muestra analizada. Vamos a utilizar técnicas como la prueba de hipótesis, intervalos de confianza, análisis de regresión simple vamos a ver primero, y análisis de varianza para validar afirmaciones o estimar parámetros. Es fundamental la estadística inferencial para la toma de decisiones basadas en evidencia, especialmente cuando no es viable recolectar datos de toda la población. ¿Ok? En este gráfico es muy claro y muy entendible, ¿sí? A partir de la población, nosotros con una técnica de muestreo sacamos la muestra. El estudio de la muestra nos permitirá ver cuál es el comportamiento de toda la población. Eso es estadística inferencial. A partir de esta muestra, del estudio de esta muestra, yo podré saber qué pasará con esta población. ¿Qué pasará en el futuro? Tan incierto y tan desconocido. Aquí tenemos algunos ejemplos de cada una de las estadísticas, ¿no? Por ejemplo, tenemos en estadística descriptiva la estatura media de los hombres de una población determinada, por ejemplo, que la altura promedio sea unos 75 metros, ¿sí? Es estadística descriptiva, estoy analizando la estatura de una población determinada. ¿Qué quiere decir esto? Que puedo decir la población dentro de un cuartel, ¿no? Ahí estoy determinando la población y saco la altura promedio. El segundo ejemplo nos dice la población promedio en matemáticas, la puntuación promedio en matemáticas de un grupo de alumnos de primer año en una escuela. Por ejemplo, el promedio es 7.8 sobre 10. ¿Qué he hecho? Pues he analizado todos los datos y he sacado un promedio para saber cuál es la calificación del curso en general. Podemos tener estudiantes que sacan 10 o podemos tener estudiantes que sacan 4 o 5. Pero en general, todo el curso tiene una calificación de 7.8 que para nuestro escalafón evaluatorio es aceptable. Así no tenemos que revisar las calificaciones de cada estudiante, sino nos estamos refiriendo a un puntaje en general. Tercer ejemplo, el porcentaje de personas que prefieren un color de auto específico en una encuesta. El 24% de la gente elige el color blanco. Miren aquí, en base nos dice de una encuesta, con base en una encuesta nos está diciendo cuáles son las preferencias. Y de 100 personas que escogimos en la pregunta, 100 personas nos dicen que 24 de ellas eligen el color blanco. No nos da más datos, no sabemos qué eligió el resto
y qué porcentajes habrá, pero sí nos dice que el mayor porcentaje elige el color blanco. Por tal razón, usted tendrá que tomar una decisión en la exhibición de sus autos. Y si usted maneja este porcentaje, tendrá autos multicolor, pero si usted se enfocará en su mayoría, en una ligera mayoría, en los vehículos de color blanco, que es lo que le gusta al 24% de la población. Y por último, tenemos un cuarto ejemplo que nos dice que el número de pacientes atendidos en un hospital municipal durante un año son 15.000. Y ya, ¿qué podemos concluir con esto? Con este número, 15.000 pacientes por año, nosotros podemos compararnos con otros hospitales y saber y crear una brecha positiva o negativa. Saber que estamos por encima de atención a pacientes con nuestro hospital o desgraciadamente estamos por abajo con este número de pacientes atendidos en comparación a los otros hospitales. Entonces miren cuánta utilidad nos da la estadística descriptiva. Simplemente nos dice así están las cosas. Es el modelo ASIS, cómo están las cosas. Nos muestra y también obviamente nos ayuda a tomar una decisión. Nos ayuda a ser más certeros en lo que buscamos conseguir. Si buscamos elevar la media en los militares del destacamento, si buscamos incrementar el promedio de notas en los estudiantes de primer año, si buscamos una campaña publicitaria que permita que las personas escojan otros colores de auto en sus compras, o incrementar el número de pacientes atendidos con mayor personal, mayores equipos, para superar si existe la brecha con otros hospitales. Miren cómo hemos tomado así, tan rápidamente, cuatro soluciones de mejora para los 4 ejemplos que tenemos en esta diapo. Ejemplos de estadística inferencial. Por ejemplo, tenemos un sondeo electoral, ¿no? Cuando estamos en época de elecciones, tenemos el llamado exit poll, que lo que se llama la encuesta a boca de urna, ¿no? Que una persona dedicada a recolección de datos para estadísticos le pregunta a usted por quién votó al salir del recinto, ¿no? Y pues unos contestarán, otros no, otros se inventarán, lo que sea. Pero la pregunta es ¿por quién votó? Y si usted dice por quién votó y no pasa nada, le van registrando los datos y su respuesta. No importa quién dio la respuesta. No importa si es un hombre o una mujer, no importa si la hora en que llegó a las 7 de la mañana, a las 5 de la tarde, no importa si almorzó o no almorzó, no se está metiendo ninguna variable. Simplemente la pregunta es una sola, ¿por quién votó? Pero para sacar un ganador, tendríamos que preguntar a todos los ecuatorianos por quién votó. Y eso es imposible porque la población es muy amplia, muy grande. Entonces hacemos un sondeo, es decir, vamos a escoger un cierto número de personas de cada recinto electoral y vamos a hacer las preguntas respectivas. Ni siquiera de cada recinto, simplemente vamos a sacar una muestra que nos arrojó el estadístico para saber a cuántas personas debemos preguntar por quién votó. Esto se denomina sondeo, ¿no? El sondeo electoral, y pues si es que la muestra está bien tomada, podemos decir, estimados estudiantes, que el comportamiento se mantendrá. Y si el sondeo proclama como presidente a un candidato,
la muestra está bien tomada, el sondeo está bien hecho, podemos nosotros inferir que esta persona que ganó en el sondeo, lógicamente ganará en el conteo de votos formal. Obviamente tenemos nuestro nivel de confianza del 95%. El sondeo no puede llegar nunca al 100% de confiabilidad. De hecho, hemos visto en las elecciones pasadas que hay un porcentaje hasta más amplio de error con respecto a los sondeos electorales. Pero sí nos dan una guía, una muestra de la tendencia que se puede manejar con respecto a los resultados finales. Asimismo, la estadística inferencial utiliza, por ejemplo, en estudios de mercado, ver realmente cuáles son las preferencias de un público en específico, ver qué compra la gente, ver dónde nosotros podemos localizar, hacer el layout de nuestro negocio para que pues más clientes vengan a nuestra empresa. El estudio de mercado abarca un sinfín de variables: edad, ingresos, nivel socioeconómico, ¿sí? Inclusive si trabaja, no trabaja, ¿no? Nivel de estudios. Usted puede meter todas las variables, hacer un análisis multivari y pues sacar conclusiones de cuál es el comportamiento de su mercado objetivo, cuál es el target de su negocio. En este sentido, usted podrá tomar la decisión. ¿Cómo yo puedo poner una farmacia en un barrio si no sé cuáles son las preferencias de las personas? El 80% de empresas nuevas en el Ecuador cierran durante el primer año. Muchas veces es por falta de datos estadísticos, por falta de un estudio de mercado, por falta del conocimiento e interpretación de datos. La estadística inferencial nos va a ayudar a tomar esa decisión que buscamos. Pruebas clínicas, ¿no? Pruebas en animales para sacar vacunas, pruebas en seres humanos. No nos llaman a todos a probar una nueva vacuna. Solo se utiliza un grupo objetivo y un grupo de control, dos grupos de seres humanos. Se les administra la vacuna nueva y se les hace seguimiento de los efectos secundarios, si hubo algún tipo de agravio con respecto a su salud. Se realizan múltiples pruebas clínicas que pueden hasta durar años. Y luego de eso se toma la decisión inferencial y dice, como nuestro grupo de estudio no tuvo efectos secundarios, podemos inferir que no va a pasar nada con esta vacuna si administramos a toda la población del mundo. Porque obviamente en las pruebas clínicas se utilizaron variables, ¿no? Edad, complexión, historial de enfermedades, etc. Por eso llevan tanto tiempo las pruebas clínicas para sacar una vacuna. Y también implica costos de equipo y recursos para que esto se logre. Imagínense ustedes en el 2021 que salió la primera vacuna AstraZeneca para el COVID-19. Ninguna vacuna en la historia había salido tan rápido, con tanta velocidad. Tal vez no se hizo las suficientes pruebas clínicas y a mucha gente le afectó la vacuna. Hubo efectos secundarios. Pero ese era el riesgo que debía tomar la humanidad para no quedar diezmada por este virus. Bien, la inferencia, como ya les conté, se utiliza también en predicciones meteorológicas. Se utiliza para predecir lo que sucederá en base de la población.
Por ejemplo, la población, el número de veces que el volcán Cotopaxi ha erupcionado en la historia. Y se dice que erupciona cada 100 años, más o menos. Por lo tanto, debe estar cerca una nueva erupción, porque ya se cumple el plazo. Cada 100 millones de años existe un cataclismo que elimina el 90% de la población en la Tierra. Cada 100 millones de años existe un cataclismo. El último fue hace 60 millones de años, cuando desaparecieron los dinosaurios. Es decir, estamos recurriendo los 40 millones de años restantes antes de que ocurra otro cataclismo. Estamos infiriendo en que eso sucederá. Y obviamente, pues tenemos un porcentaje de confianza sobre esta predicción. En las finanzas también se utiliza el análisis financiero para muestras de ventas, rendimiento de inversiones, hacer estimaciones y predicciones sobre los resultados esperados en un periodo futuro. Si es que a una empresa le va muy bien, usted puede invertir en esa empresa y está haciendo una muestra sobre las ventas que ha tenido para inferir sobre un rendimiento de su inversión. Analizamos estadísticamente las ventas y luego nosotros tomamos una decisión sobre la inversión que vamos a trasladar a entregar a esta empresa. ¿Algo puede pasar? Lógico, siempre algo puede pasar. Puede haber guerra, terremoto, quiebra de la empresa inesperada, en fin. Pero eso debe estar en el rango fuera de los datos, en ese 5% que no queremos verlo. Y el 95% que esperamos que nada raro suceda. Esos son ejemplos de estadística inferencial. Entonces, bueno, ustedes me dirán cuál es más importante, la estadística descriptiva o la inferencial. Pues ambas son de vital importancia y las mejores amigas del estudiante profesional universitario. Un estudiante universitario sin modelos estadísticos es una persona que no puede tomar decisiones. Como les dije en un principio, quien es dueño de la información es dueño del poder actualmente. Bien, en este último segmento de nuestra clase de introducción a la estadística, vamos a ver los conceptos fundamentales. El primer concepto ha quedado claro: ¿qué es población y qué es muestra? Como les indica nuestro gráfico, ¿sí? Aquí tenemos una población de círculos de varios colores. Hacemos un estudio que se denomina muestreo y sacamos una muestra. Entonces miren ustedes, aquí tenemos varios círculos, pero aquí tenemos solo 5. Estos círculos mantienen las características de la población, es decir, tenemos un rojo y aquí está el grupo de la población de rojos. Tenemos un plomo igualmente así, el amarillo, el celeste y el azul. ¿Qué queremos demostrar con este gráfico? Que para que la muestra sea válida, que la muestra sea aceptable, debe tener las mismas características de la población. ¿Qué pasa si nosotros sacamos una muestra y no hay aquí el círculo rojo? Esta muestra va a tener un grado de defecto, un grado de error, y seguramente no nos va a tener, no vamos a llegar a ese nivel de confianza que buscamos. ¿Sí? Que exista o que pueda escaparse el rojo de aquí, sí puede pasar. Por más estudio de muestreo bien hecho que hagamos, sí puede pasar. Pero
ese margen de error debe ser lo más pequeño posible, debe ser lo más mínimo, lo más aceptable, viablemente posible, ¿no? El error se puede aceptar, pero hasta cierto grado nada más. Teoría de errores se llama, ya vamos a ver más adelante cómo manejar estos errores tipo. Bien, nosotros vamos a utilizar variables que nos van a ayudar en estadística a tomar una decisión. Dentro de los conceptos fundamentales tenemos en primer lugar las variables cualitativas. Variable cualitativa, cualitativa viene de cualidad, es decir, no es numérica, ¿sí? Si hablamos, por ejemplo, de colores de cabello, no va a ser numérica porque vamos a sacar pelirrojo, negro, café, castaño oscuro, rubio, ¿sí? Y ninguno de esos resultados me va a dar un número, a menos que yo los cuantifique, pero no le estoy cuantificando a este momento, simplemente utilizo la variable cualitativa. Dentro de estas variables cualitativas tenemos tres tipos de variables cualitativas, que son variables nominales, variables ordinales y variables dicotómicas. Entonces, este momento vamos a ver cada una de ellas. En primer lugar tenemos a las variables cualitativas nominales. Bien, ¿cuáles son las variables cualitativas nominales? Son el tipo de variables estadísticas que se utilizan para clasificar o categorizar elementos de diferentes grupos, que no necesariamente tienen un orden jerárquico, digámoslo así, ningún orden específico. Estas variables nominales indican atributos más bien o cualidades que se expresan con palabras, etiquetas puede ser, y cada categoría representa una característica distinta. Por ejemplo, como les decía, el color del cabello de las personas. No podemos decir que el color negro es mejor que el café o que el color rubio es mejor que el pelirrojo. No hay jerarquía, ¿no? Simplemente las podemos nombrar, por eso se llaman nominales. Si nosotros decimos colores de ojos, azul, verde, marrón, café, negros, aunque dicen que el negro no existe, podemos nombrarlos, mencionarlos, pero de ninguna manera se buscará jerarquizarlos. No tienen orden tampoco, no podemos decir uno es verde, no. Por ejemplo, si analizamos variables como el tipo de clima, tropical, seco, templado, frío, ¿sí? O si hablamos de géneros, masculino, femenino, otro, inclusive ahora ya en la legislación de algunos países, como Argentina y México, ya se reconoce el multigénero, ¿no? Entonces ahí otro, ¿sí? Masculino, femenino, otro. Todos son, estos ejemplos que les doy, son variables cualitativas nominales. Una característica de las variables nominales es que sus categorías son únicas, exclusivas y mutuamente excluyentes. ¿Qué quiero decir con esto? Que si yo tengo ojos verdes, ya no puedo tener ojos azules, ¿no? Si yo vivo en un clima templado, no puedo vivir en un clima frío. Entonces son mutuamente excluyentes. Si yo tengo el cabello negro, no puedo tener el cabello subco. Entonces, si soy una cosa, no puedo ser las otras. Esa es una principal característica de la variable nominal. Es mutuamente excluyente. Solo
el elemento puede pertenecer a una sola categoría, no puede pertenecer a varias categorías al mismo tiempo. Ahora bien, yo puedo asignar números como identificadores. Yo puedo decir colores de ojos: azul es 1, verde es 2 y marrón es 3, por ejemplo. Yo puedo asignar números como identificadores, pero estos números no pueden tener ningún valor. Es decir, 1 no puede ser más que 2, ni 2 puede ser más que 1, más que solamente los estoy identificando. Tampoco pueden tener orden, es decir, primero los ojos azules es 1, es primero. No puedo decir nada de eso, porque son cualidades que presentan los datos que estoy analizando. Es decir, si yo le asigno números, únicamente servirán para diferenciar la categoría. En segundo lugar, tenemos la variable cualitativa ordinal. ¿Sí? La variable cualitativa ordinal. Como su nombre lo indica, ya nos está hablando de orden. Esta variable cualitativa ordinal tiene las siguientes características. Además de categorizar los datos en diferentes grupos, permite establecer un orden, y aquí sí ya tenemos una jerarquía entre las categorías. Esto significa, por ejemplo, que los valores pueden ser organizados, por ejemplo, de menor a mayor o de mayor a menor, reflejando un grado específico o un rango o un nivel o una jerarquía. Entonces, la variable cualitativa ordinal tiene la característica que yo ya le puedo asignar un orden o una jerarquía. No es como las anteriores, las variables cualitativas nominales, que yo no podía asignarles ningún tipo de orden. Aquí sí ya podemos especificar una categoría o una secuencia lógica inclusive. Por ejemplo, en un examen damos categorías como aprobado, reprobado, suspenso. Estoy categorizando las calificaciones de los estudiantes. Son variables cualitativas ordinales, ¿sí? Cuando yo evalúo todas las calificaciones de los estudiantes para establecer un cuadro de honor, en base a la puntuación más alta, yo estoy ordenando los datos. Por ejemplo, los estudiantes de marketing hacen un estudio de mercado o hacen un estudio de satisfacción de un cliente sobre un producto o servicio, y le ponen muy satisfecho, insatisfecho, neutral, satisfecho o muy satisfecho. Aquí yo estoy jerarquizando la respuesta. Yo voy a dar un orden, un valor. ¿Cuál será el valor que más me interesa? El muy satisfecho, ¿no es cierto? Si me ponen muy insatisfecho, pues 0 puntos. Insatisfecho, 1 punto. Neutral, 2 puntos. Sería así. Yo estoy nominando a los datos, les estoy dando jerarquía. Como ustedes pueden ver, estas variables nominales pueden presentarse en palabras o también en números, ¿sí? Para un número se puede representar un orden, un valor numérico real con significado aritmético, como yo les doy, que es 0 insatisfecho y 4 muy satisfecho, ¿sí? Con esto inclusive puedo yo sacar operaciones matemáticas, puedo sacar cuál es el promedio, puedo sacar el nivel de satisfacción de mis clientes con un valor numérico de promedio. Es decir, todos mis clientes están satisfechos, ¿no? No están muy satisfechos, pero sí satisfechos. No están de ninguna manera ni neutral, ni insatisfecho, ni muy insatisfecho, ¿no? Entonces yo puedo hacer inclusive operaciones, sacar medias, medianas, modas. Yo puedo sacar estadísticos que me permitan
en esta encuesta sacar un valor. Eso me permite hacer las variables ordinales. Y por último tenemos las variables cualitativas dicotómicas, ¿no? La dicotomía es cuando nosotros tenemos dos escenarios, ¿no? Eso es una dicotomía, dos alternativas, ¿no? Dos salidas. Entonces, ahí le vamos a poner, por ejemplo, en una encuesta, le ponemos solo dos tipos de respuesta, o sí o no, ¿ok? Entonces le decimos a usted, ¿es estudiante universitario? Sí, no. Usted es, por ejemplo, dentro del estado civil, soltero, casado, divorciado. Le estoy dando una dicotomía para escoger, ¿no es cierto? Entonces, las variables cualitativas dicotómicas pueden ser nominales o pueden ser ordinales, pero tienen la característica que nos va a encuadrar en un solo tipo de respuesta. Lo más rápido y lo más lógico en este tipo de variables es sí o no, ¿no? ¿Estuvo satisfecho con el servicio? Sí, no, punto, nada más. ¿Sí? ¿Su viaje resultó rápido? Sí, no. ¿Recibió atención? Sí, no. ¿Tiene quejas del producto recibido? Sí, no, nada más. ¿No? ¿Usted es actor, víctima? Sí, o soy actor o soy víctima, ¿no? Entonces, ahí me están dando una variable cualitativa dicotómica, donde yo tengo que escoger cuál de las dos opciones. No tengo más opciones de respuesta, ¿no? Bien. Luego tenemos las variables cuantitativas, ¿sí? Tenemos aquí dos tipos de variables cuantitativas. Las variables cuantitativas discretas y continuas. Estas variables, como su nombre lo indica, cuantitativas, ya estamos hablando de valores numéricos, ¿sí? Bien, son dos tipos de variables cuantitativas que se diferencian principalmente por la naturaleza de los valores que pueden tomar. Por ejemplo, las variables discretas pueden tomar solo valores específicos y contables. Eso es discreto, ¿sí? Cuando decimos discreto, ¿no? Quiere decir que solo puede tomar un número determinado de respuestas, ¿no? Generalmente son números enteros, sin posibilidad de números intermedios. Por ejemplo, si yo le pregunto a usted número de hijos, usted solo me tendrá que responder números enteros. Yo tengo 1, 2, 3, 4, 5 hijos. Es una variable discreta porque no acepta otro tipo de números. No puede usted poner tengo 1.5 hijos, ¿no? Entonces, esa es una variable discreta. Número de estudiantes de una clase, digo 22 estudiantes. Es una variable discreta porque no tiene acceso a otro tipo de números. No puedo decir 10.8 estudiantes o 10,4 estudiantes. No puedo decir eso porque es una variable discreta que utiliza números enteros. Cantidad de autos en un estacionamiento. Es una variable discreta porque es el número de autos fijo, un número entero, 15, 30, 85, 1000. No puedo decir 90.5 ni 42.8. Es una variable discreta. En cambio, por otro lado, las variables continuas, como su nombre lo indica, continúan en el tiempo con respecto a sus valores. Estas variables sí van a aceptar números intermedios, o fraccionarios, o valores decimales. Por ejemplo, analizo la estatura de las personas. Entonces ahí voy a tener infinidad de valores, ¿no es cierto? 1,60, 1,61, infinidad, un infinito de valores. Esa es una variable continua. La temperatura de Quito, ¿no? Voy a tener 22.5, 19.8, 12.4, 5.2. Voy a tener una infinidad de valores
con decimales inclusive, con fracciones. Entonces, el peso, el tiempo, son variables continuas porque aceptan una infinidad de valores entre sí dentro del rango. En resumen, estimados estudiantes, las variables discretas discontinuas son variables cuantitativas, cuya diferencia es que pueden referirse a un conjunto finito o un número infinito de variables posibles, mientras que las variables continuas pueden asumir un número infinito de valores dentro de un rango específico. Bien, para terminar nuestro capítulo de estudio de introducción a la estadística básica, vamos a dejar algunas conclusiones que nos servirá como puerta de entrada al siguiente módulo, que ya es pues uso de herramientas estadísticas para la interpretación de datos. Bien, ¿qué podemos nosotros decir como conclusión de estudiar estadística básica? La primera conclusión que yo les puedo dejar, estimados estudiantes, es que la estadística es fundamental porque proporciona herramientas esenciales para recopilar, analizar e interpretar datos de manera confiable y objetiva, lo cual es clave para la toma de decisiones informadas en diversos ámbitos que hemos visto: la ciencia, la economía, la salud, el marketing, el mercadeo, la industria. Nosotros, al aprender estadística, desarrollamos habilidades analíticas que permiten identificar patrones, tendencias, relaciones de causa-efecto inclusive. Podemos predecir resultados futuros y comprender fenómenos complejos con mayor precisión. Finalmente, el estudio estadístico facilita la elaboración de estudios, encuestas rigurosas, maximizando el valor de los resultados, minimizando los errores o los sesgos, como les decía. Esto contribuye a que nuestras conclusiones objetivas siempre sean representativas y, más que todo, aplicables. Estimados estudiantes, yo con esto quiero hacerles una invitación muy cordial a entrar al mundo de la estadística, a conocer cada una de las herramientas que nosotros vamos a utilizar para la toma de decisiones. Y más que tomar una decisión, saber que esta decisión a tomar vendrá en beneficio de la comunidad. Nuestra relación con la comunidad será provechosa en medida del efecto y del profesionalismo que pongamos en nuestros estudios para evidentemente aplicar en la comunidad. La colectividad siempre estará pendiente de ustedes, los profesionales en estadística, esperando la toma de decisiones que mejor beneficien a la población. Es importante con esto cerrar este capítulo, no sin antes decir que la estadística es una parte de las matemáticas, pero nunca la más difícil. Es la más sencilla, la más fácil y la más interesante, se podría decir. Reitero la invitación para que este estudio se mantenga, sigan adelante con su objetivo y sean profesionales estadísticos, tomando decisiones en base de datos, en base de poblaciones, en base de muestras, en base de modelo científico y en base de modelos matemáticos. Con esto quiero cerrar el capítulo. Ha sido un placer haber compartido con ustedes. Hasta una nueva oportunidad. Una buena tarde.